Vamos, vamos, Cuba es otra historia, llegó. Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero, pero la verdad no quiero. Así que tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. La tuya está contada a tu manera. La tuya yo soy el malo, soy la fiera. Soy el papel acero, tú no la papelacera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y quien más no quisiera yo, ojalá y reconociera tú, que aquí el malo nunca fui yo. Aquí la mala fuiste tú. Dale, hazle tu versión y monta tu peliculón, ve y dale, hazle tu versión y métele rembe a la misma canción. Dale, hazle tu versión con lenguaje de adulto y conciencia ficción. Dale, hazle tu versión. Tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero, pero la verdad no quiero. Así que tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Y es con esta, esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Buenas, mi gente. El otro día, un colega cubano que radica allá en otro país me escribe un mensaje de Messenger y con mucho respeto me critica que yo usé la palabra odiadores de nuestro pensar y para nuestra revolución. Pero tras regresar a las páginas de internet y ver el ataque recibido a buena fe en España por un grupúsculo del fascismo que hasta con insultos verbales e incitando al desorden en un establecimiento de comida privado, todo para tratar de impedir que se lleve su arte a España, pues entonces, amigos, no me queda más remedio que reafirmar este calificativo. Precisamente abrimos con uno de los temas de El Tiger, un
cubano reggaetonero que reside en Estados Unidos, quien recientemente vino a Cuba e hizo un concierto en la Tropical, uno de los salones más importantes de la historia de la salsa en Cuba. Y este reggaetonero, que a pesar de haberse declarado no coincidir con la política de la isla, se le permitió realizar su espectáculo sin problema alguno. Pero qué paradoja la vida, señores. Los odios y el constante bloqueo que llega hasta la cultura, que imponen a nuestro país por elegir un sistema social distinto y propio. Otro caso que se ha denunciado en estos días fue el de Nancy Morejón, a quien sin razón alguna le retiraron la presidencia de honor del Mercado de la Poesía de París, por ser una escritora que apoya a la Revolución Cubana y a pesar de su larga trayectoria en el mundo de la literatura, donde ha recibido entre sus reconocimientos internacionales la oficial Orden al Mérito de la República Francesa. La propia agrupación salsera Los Bambán suspendieron sus conciertos en Miami, incluso aún después de tener grandes éxitos por las ciudades más importantes de los propios Estados Unidos. ¿Hasta dónde van a parar, señores y señoras? ¿Qué ensañamiento con esta pequeña isla del Caribe que desde 1959 ha seguido su camino con dignidad e independencia? Frente a todo esto, los artistas, escritores e instituciones cubanas volvieron a sacar una declaratoria de condena y especialmente refiriéndose al asunto de buena fe, que llegó incluso a amenazas e intentos de agresiones físicas. El documento, fechado en La Habana, dice que los escritores y artistas cubanos, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saiz, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, el Ministerio de Cultura y sus instituciones denunciamos la agresión contra buena fe en España, que ha escalado a la violencia física y ha traspasado todos los límites. Los artistas y escritores condenamos a los promotores del odio contrarrevolucionarios respaldados por las fuerzas fascistas de Europa y la ultraderecha de Miami, con la complicidad y el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Los responsabilizamos por la integridad física de nuestros colegas. Rechazamos el burdo e ilegítimo intento de usurpar el sagrado nombre de la patria con el propósito de atacar la cultura cubana y la libertad de disfrutar de las presentaciones de nuestros artistas. Convocamos a todos los artistas y escritores del mundo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a oponerse a este atentado contra la cultura y la libertad y a apoyar a buena fe y a nuestros compañeros sometidos a la constante agresión de los odiadores, cuyas maniobras nunca impedirán que el verdadero arte cubano siga siendo aclamado en cualquier sitio del mundo. Para enfrentar ese odio desde el compromiso con la independencia nacional y la soberanía, y animados por un antiimperialismo radical, empleamos las armas que poseemos los artistas, nuestro canto a la belleza y a la poesía, con la fe intacta en que un mundo más justo, humano y solidario es posible. Volvemos a reiterar, amigos, Cuba es otra historia. Da su respaldo total a los buena fe y a todo cubano que defienda donde quiera que esté a nuestra patria.
esa es la pura realidad, que usted es gigante y nosotros sus soldados, un paso al frente, es nuestro líder, nuestro guía, somos su gente, un puño arriba, si lo siente. Usted nos enseñó, nos educó, nos preparó, nos demostró que esta revolución nunca se rinde, no, que para el imperio del norte seguimos activados, con el machete afilado, eso está visto y comprobado. Comandante en jefe, usted es eterno por siempre, sus ideas seguirán, yo le prometo, que de una vez por todas al imperio tumbarán. Comandante en jefe, usted es eterno por siempre, sus ideas seguirán, yo le prometo, que de una vez por todas al imperio tumbarán. Gracias comandante, gracias por siempre, estamos a la orden en todo momento, sus ideales y principios en mi alma y corazón, lo siento por usted la vida entera y queda corto el juramento, usted es el ejemplo para el mundo entero, que sí se pudo, que sí se puede, imponerse ante el imperio, que ellos no teman, que no respeten, que al final con la boca callada ellos se queden. Usted es el mejor de todos los tiempos, usted salió, usted llegó, usted entró, usted triunfó, con la injusticia y el imperialismo, para siempre usted acabó. Comandante en jefe, usted es eterno por siempre, sus ideas seguirán, yo le prometo, que de una vez por todas al imperio tumbarán. El jerarca, sí. Diamante Records. Adelante, comandante. Amigo, Cuba es otra historia. Como siempre, estamos aquí en el lugar adecuado. Vamos a hablar hoy con Elier Ramírez Cañedo, quien es licenciado en Historia, máster. Bienvenidos a Cuba, otra historia, Elier, gracias. Miembro del Consejo, Estado recientemente electo, diputado, es decir, tenemos una voz muy autorizada y le agradecemos que nos dé estos minutos para hablar de nuestro país, de Cuba y la historia y de Fidel, porque Cuba, Elier, es otra historia, como dice el nombre del programa. Sí, agradecido, Carlos, de verdad de la oportunidad. Gracias a ti, realmente gracias. Bueno, hazme un pequeño briefing, un pequeño relato sobre tu trayectoria como historiador, como dirigente estudiantil, una vida por la historia has tenido y la política de Cuba. Cuéntame un poco hasta el momento qué has realizado. Estuviste en la juventud, en la FEU, en varias tareas responsables y muy importantes de nuestra revolución, y me gustaría que usted me diga un poco de ellas, ¿no? Me hable y cómo han sido, qué han pasado en tu vida. Realmente son 40 años, ¿no? Voy a cumplir próximamente 41. y realmente, bueno, contar en pocos minutos, ¿no? Ese recorrido es un poco complejo. Pero bueno, ya que estamos hablando de historia, ¿no? y de Cuba, tendría que decirte que desde quinto grado en la primaria quedé realmente fascinado por la historia de Cuba. Ya tenía, pudiéramos decir, una gran influencia, ¿no? que me movía a ese campo, que era mis abuelos. Mis dos abuelos fueron también protagonistas, ¿no? de la historia de la revolución. Por vía paterna, mi abuelo José Ramírez Cruz, Pepe Ramírez, conocido como Pepe Ramírez, líder del campesinado cubano, con toda su historia de lucha, ¿no? A favor de los campesinos, desde antes incluso del Segundo Frente, ¿no? Fue fundador del partido, bueno, los dos abuelos, los dos están vinculados, considerados como fundadores del Partido Comunista, pero mi abuelo en este caso, Pepe Ramírez, era del Partido Socialista Popular, que se vincula, bueno, a las luchas en el Segundo Frente junto con el comandante Raúl Castro, y bueno, organizador del Congreso Campesino en Armas. Ahora se va a cumplir el 65 aniversario en septiembre, y bueno, fundador también de la ANA, y presidió la ANA hasta el año 87. Y mi otro abuelo, yo creo que muchos cubanos tenemos esa presencia en nuestros genes, ¿no? Claro. Mi abuelo era asturiano, Luis Cañedo, y de niño vino a Cuba, y en la etapa de la dictadura de Batista, como muchos cubanos, emigraron a Estados Unidos. Estuvo en Miami
pasó a Nueva York. Mi madre incluso nace en Nueva York, en Manhattan, y después regresó a Miami. Y cuando Fidel pasa en su recorrido por algunas ciudades de Estados Unidos, también uniendo a los cubanos, al igual que había hecho José Martí en el siglo XIX, a favor de la lucha y la independencia de Cuba, mi abuelo se vincula inmediatamente con Fidel. Es el que mueve en gran medida a Fidel por la ciudad. La primera reunión del 26 de julio en esa ciudad se hace en casa de mi abuelo. Y él conservaba, y eso sí, desde niño, desde antes de llegar al quinto grado, esa historia era muy repetida por mi abuelo, me la contaba una y otra vez, ¿no? Lógico, orgullosamente. Muy orgulloso de haber vivido ese momento de que cuando Fidel sale de la ciudad, coge la historia de Manzón Verá, y en la portada ponen a Pepín, a Irigoyen y Cañedo por ser de los primeros a incorporarse el 26 de julio, en el año 55, ¿no? Y ese era el orgullo más grande de toda su vida, y así me lo trasladaba, ¿no? Claro. Y las historias también de que cómo Fidel hablaba en aquel momento de los escépticos, de los que no creían. Imagínate, había pasado en Moncada, claro, habían pasado el presidio, y ciertamente había muchos cubanos, incluyendo hasta mi propia abuela, que lo acompañaba y le decía, bueno, ¿cómo tú crees que este hombre que asaltó con sus compañeros la segunda fortaleza más importante de Cuba, con escopetas de matar tomeguines, va a tumbar a esa dictadura que tiene todo el apoyo de Estados Unidos? Claro. Y mi abuelo le decía, no estoy seguro, estoy más que confiado de que este es el hombre que va a marcar los destinos de Cuba, ¿no? Eso fue en el año 55, y en el año 59 estaba triunfando la revolución. Bueno, mi abuela, por supuesto, que cambió de opinión. Lógico. Con el tiempo. Lógico. Tú me preguntabas, fui dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, fui, como se llama aquí en Cuba, activista o jefe de deporte, porque también soy un apasionado del deporte, de las artes marciales en este caso. Mira, ¿qué deporte practicaba? Entrenaba karate desde niño, y bueno, en el caso de los Juegos Deportivos Universitarios, los llamados Juegos Caribe, competía en otros deportes, incluso taekwondo también competí en 2 ocasiones. Y bueno, por ahí fue que, digamos, que entré a la FEU. Después tuve 2 años de la Federación Estudiantil Universitaria, también fundada por Julio Antonio Mella. Exacto. La organización de masas más antigua que tiene Cuba, con toda una historia, una tradición que se vive, ¿no? Y se siente en la Universidad de La Habana especialmente, que es la bicentenaria, ¿no? Universidad de La Habana, con toda una historia. Donde quiera que uno transita, donde quiera que uno camina, está también viviendo, sintiendo esa historia, donde también pasó en sus luchas universitarias el comandante jefe Fidel Castro, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estuve de vicepresidente de la FEU, de la Facultad de Filosofía e Historia, y fui 2 años vicepresidente de la FEU de la Universidad de La Habana, y en el último año, en el 5º año de la carrera, presidente de la FEU de la Universidad de La Habana, del 2005 al 2006. Y bueno, pudiera decir que marcado especialmente por aquel extraordinario discurso de Fidel el 17 de noviembre del 2005. Es decir, me tocó vivir ese momento, y bueno, todo el periodo de la revolución energética, de las grandes movilizaciones de los jóvenes estudiantes universitarios junto con los trabajadores sociales. Es decir, me tocó esa experiencia que también me marcó para toda la vida. Es decir, yo creo que, como le pasó a Fidel, ¿no? Que dijo, la universidad me hizo revolucionario. Bueno, a mí en gran medida me ocurrió igual, ¿no? Que la Universidad de La Habana marcó el IES para toda siempre, la vida. Es decir, revolucionario y fidelista. Además. Exactamente, que tenía determinadas influencias, pero digamos que ahí ya quedó definido el destino de mi vida en muchos sentidos. Y bueno, pero eres joven todavía, 41 años no es nada. Seguimos, nos parece que todavía estamos... Carlos Gardel, ¿no? Nos parece que todavía estamos en la universidad. Claro, gracias. O recién graduado. Gracias. Muy amable. Estamos acá en el centro de estudios, amigo Fidel Castro, en una terraza. Es una casa preciosa. Para los que no conocen, los invito a que vengan inmediatamente, y Elier nos ha recibido aquí en una terraza con un cafecito que nos ha traído el compañero. Espectacular, un cafecito cubano. Así que una hermosa charla. Ahora,
Cuéntame un poquito. Ya me hiciste un poco, fuiste primer secretario de la Federación Juvenil. Sí, presidente de la FEU, de la Universidad de La Habana, 2005-2006. Ya. Y bueno, defendí Y siempre mucho poder dedicarme realmente a lo que había estudiado después de graduado, dedicarme a la investigación histórica, ¿no? Pero bueno, como te decía, ya cuando uno pasa por la FEU, asume responsabilidades, compromisos, Claro, yo digo que la ruta está trazada. claro. Y después seguí asumiendo muchas tareas, muchas responsabilidades, independientemente que dedicaba un gran por ciento de mi tiempo a la investigación, que fue una pasión. Claro. Realmente eso me permitió hacer la maestría en el año 2008, el doctorado en el 2011, adentrarme sobre todo en profundidad en el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Claro. Pero bueno, eso compartiendo las responsabilidades como secretario de la UJC Claro. en el Palacio de la Revolución, una tarea también Claro. Muy interesante, desafiante, ¿no? Claro. Y que también me marcó. Después en la Asociación Hermanos Ahí, y eso me llevó. ¿Y cómo entraste a la Asociación Hermanos Ahí? ¿Qué vinculación como historiador? Exactamente, esa es una organización igual. Ayer casualmente presentábamos un libro acá en el centro, Fidel y la HS, y la Asociación Hermanos Ahí, del vínculo que tuvo Fidel con esa organización de creadores. Sí, que ese para libro mí me fue, lo quiero llevar en cualquier momento, no hay así problema, que lo compro. no hay problema, se lo regalamos. Yo decía ayer en la presentación que igual, que pasa por la HS y vive la organización, ya se siente parte de ella para toda la vida. Y así me ocurrió. Yo creo de las experiencias de vida más lindas que he tenido es haber podido tener esa oportunidad. La Asociación Hermanos Ahí es hasta los 35 años. Yo quería a ver si podían extender un poco los años para poder haber estado un poco más de tiempo, pero realmente viví esos 5 años, fueron fascinantes. Y entré en gran medida porque tenía referencias por Abel Prieto, había una necesidad también de crear un espacio de debate de temas de la realidad cubana actual, de temas de la historia, para tratar de generar en esa organización, ¿no? Que, como te decía, agrupa a los escritores, artistas cubanos, jóvenes, es decir, menores de 35 años, pero para que la cultura se fuera un poco más allá del arte y la literatura. Es decir, claro, la cultura también entendida desde el pensamiento social, desde las ciencias sociales, claro, y desde el debate tan importante que es, ¿no?, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Claro, el la debate, patria, la polémica, el intercambio debe ser como el oxígeno, ¿no?, para las plantas en el caso del socialismo. Y bueno, conducimos y de alguna manera organizamos ese espacio, lo moderamos durante 5 años, y también fue un espacio de crecimiento en muchos sentidos para mí. Conocí muchos intelectuales, conocí también a los escritores, a los artistas de mi generación que estaban aportando. Casi todos los grandes e importantes artistas han pasado por la exactamente. HS, me encuesta a mí, AHS. Exactamente. Y entonces eso nos dio como posibilidad publicar después 2 libros que se llama... ¿De tu autoría? Sí, en volumen. Yo fui el compilador. Apunten, señores. Se llama Una cultura del debate, espacio de dialogar de la Asociación Hermanos Ahí, en un volumen 1 y un volumen 2, donde hay temas muy diversos. Claro. ¿Se pueden encontrar esos libros aquí en el centro? En el centro, en la biblioteca están. En la biblioteca, pero aquí si en la librería, que me imagino salieron que por la editorial Abril. Claro. Salieron los 2, se presentaron, tuvieron una circulación por distintas universidades, distintas presentaciones, y bueno, ahí llevábamos los temas que se estaban debatiendo en muchos espacios. Bueno, lo llevábamos ahí en un panel y después se pasaba la palabra al público. Realmente muy enriquecedor, ¿no? Y yo creo que responden también a cuando pasen los años, ¿no? Claro, el que quiera conocer la historia de las ideas y del debate en Cuba en esos años, bueno, van a tener también esos libros como una fuente que le puede brindar una información importante, ¿no?, del debate en Cuba en esos años. Eso es importantísimo, es decir, documentar todo, porque está el futuro, es decir, nos vamos todos. ¿Y qué queda para las nuevas generaciones si no son los libros, la documentación, las grabaciones, las filmaciones, en fin, toda la documentación de lo que se vive, ¿no? De lo que se vive en la historia. La historia es muy importante, ¿no? Claro.
quiero hacerte otra pregunta, y basado precisamente en eso, ¿no? Estás ahora cumpliendo una tarea aquí en el Centro de Estudios Fidel Castro, recientemente, vamos a decir, porque no lleva, creo que lleva un año, ¿no? Sí, un año y unos meses ya. Se fundó, se inauguró el 25 de noviembre del 2021. ¿Cómo se llegó, tratándose de un hombre como Fidel Castro, y tú como historiador y joven, a poder, a realizarse esto que es muy importante, vuelvo a decir, para la historia, ¿no? Fidel era una persona, vamos a decir, que odiaba los monumentos, los homenajes y una serie de cosas, y se abrió este centro, me imagino, por supuesto, junto con la familia y todo el autorizado, ¿no? Para hacer la voz más autorizada. Y aquí se realizan las actividades más importantes, creo que hoy en la actualidad, que tengan que ver con la historia del comandante Fidel Castro, ¿no? De nuestro líder. ¿Por qué y cómo se llegó a abrir este centro y la función que está ahora haciendo este centro, ¿no? Perfecto, mira, efectivamente Fidel pidió como última voluntad que en su nombre no se erigieran ni calles, ni bustos, ni monumentos. Nosotros decimos que él pidió eso como última voluntad, pero realmente fue su trayectoria o su posición, claro, durante décadas, ¿no? Como líder revolucionario. Desde 1959 incluso recuerdo una anécdota, ¿no? De alguien que hizo unos bustos y él inmediatamente mandó a recogerlo. Él era totalmente contrario al tema del culto de la personalidad. Cualquier elemento que pudiera interpretarse como un culto a la personalidad. Y insistía mucho que lo más importante eran las ideas, que las ideas eran las que debían trascender en el tiempo, por supuesto si el pueblo las abrazaba y las hacía suyas. Él creía mucho en eso, y eso le venía también de José Martí. Fidel, indudablemente, fue el mejor discípulo que tuvo el apóstol, ¿no? de la independencia de Cuba, y así se refleja también aquí en el centro, en las distintas salas expositivas, ¿no? Que si realmente queremos entender el pensamiento y la praxis revolucionaria de Fidel Castro, hay que ir obligatoriamente a José Martí, que además está también en la raíz misma, en la esencia del proyecto y la realización también de la revolución cubana. Y bueno, él pidió eso se hizo público después de su partida física, pero también hubo, digamos, reclamos en los debates que se generaron tanto en Cuba como fuera de Cuba, de personas que decían, bueno, ¿qué va a pasar entonces con el legado de Fidel, con esas mismas ideas, con ese pensamiento, con su ejemplo sobre todas las cosas para las nuevas generaciones de cubanos, para los jóvenes, para los adolescentes, los niños, para los revolucionarios que luchan en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y a partir de esos debates y esas preocupaciones, esos reclamos que hubo, cuando se aprobó la ley 123 en la Asamblea Nacional, precisamente en diciembre del 2016, que establece restricciones para el uso del nombre y la imagen del comandante. Sí, no se le puede poner efectivamente una calle, no se le puede poner Fidel, ni a una escuela, ni una fábrica. La ley dejó una sola excepción. Decía algo así como, exceptuando un centro que se constituya para el estudio y la difusión del pensamiento y la obra del comandante en jefe. Qué bueno, que gracias a eso. Y gracias a esa ventana de posibilidad, ¿no? A ese pequeño espacio, ¿no? Que quedó abierto, muy respetuoso también con la voluntad de Fidel, porque el centro ya materializado, cuando uno lo recorre, lo visita, ve su misión, que es precisamente esa, ¿no? La misión es mantener vivo el legado de Fidel, sus ideas, y por supuesto recoger la historia de la Revolución Cubana, porque en todos los espacios lo que se ve es líder y pueblo indisolublemente ligados. Y yo creo que eso es lo que ha permitido también cumplir con esa voluntad, última voluntad de Fidel. Líder, disculpa, vamos a hacer un pequeño corte, tú sabes cómo son las radios. No hay problema. Queremos quedarnos aquí todo el programa completo y mucho más, ¿no? Serían días y días para hablar, sobre todo hablando del comandante. Sí. Por supuesto, te lo habla también un fidelista más. Amigos, ya volvemos aquí. Tremendo programa, realmente muy emotivo, y se me pone a veces la garganta un poco un nudo, ¿no? Cuba es otra historia. Ya volvemos en el próximo bloque a hablar con el licenciado Elier Ramírez Cañedo. A Cuba hay que quererla, y los
lógicamente, porque Cuba es otra historia. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble 9. Voy a quitar las viejas cerraduras. Creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna, la casa que no cambio por ninguna, y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Volvemos aquí, amigos, esta hermosa casa que está en el barrio del Vedado, aquí en el municipio Plaza. Bueno, estamos en el Centro de Estudios Fidel Castro, con una voz extremadamente autorizada, el licenciado Elier Ramírez Cañedo, subdirector de aquí del centro, y que nos ha recibido con un excelente café en esta terraza. Elier, ya hablamos de bueno, por qué y cómo se hizo el centro. Me gustaría que me cuente de las actividades que está haciendo ahora el centro, ¿no? Y si se puede visitar, el horario, toda una serie de cosas. Claro.
Bueno, efectivamente el centro, nosotros siempre decimos incluso a los visitantes que más que un centro es un complejo de instituciones. Y yo creo que bueno, esto fue una obra colectiva, se trabajó durante meses, hubo mucho debate, hubo muchos criterios, intercambios, con la participación después con el grupo de trabajo del propio presidente, evaluando las distintas propuestas, y yo creo que el espacio se aprovechó al máximo. Son 10.000 metros espectacular cuadrados, esto es una hectárea, y digamos que en esa hectárea hay pequeñas instituciones en un solo lugar, porque como no puede replicarse en ninguna otra provincia, en ningún otro lugar, aquí tenemos 9 salas expositivas que pudiera ser un museo independientemente. Tenemos un centro de información, esta biblioteca con estas terrazas que realmente son maravillosas. Tenemos una editorial propia, Ediciones Alejandro, un taller de imprenta, el Cubano Libre. Tenemos un anfiteatro turquino, sala de exposiciones. Tenemos igual 2 departamentos dedicados a la investigación, un pequeño laboratorio de digitalización. Tenemos una sala polivalente que funciona también como sala 3D, donde podemos hacer ciclos de cine, presentaciones de libros. Es decir, es multifuncional. Es decir, el centro puede adaptarse a las más diversas actividades, siempre buscando su vínculo de alguna manera, ¿no? Con Fidel, con la revolución. El público meta son los jóvenes, los adolescentes y los niños. No se excluye ningún público, pero digamos que incluso el extranjero puede venir. El extranjero, es decir, ya han pasado de casi 60 naciones mensualmente pasan por acá, por el centro como promedio, y realmente más de 150.000 visitantes desde que se inauguró. Imagínate. Realmente muchas visitas, es lo que más es el día a día, ¿no?, del centro, el recibir muchas visitas, pero también paralelamente tenemos una intensa y amplia programación cultural. Eso que implica actividades para los niños. Por ejemplo, en la semana de receso escolar tuvimos aquí también talleres de filatelia, talleres de ajedrez, talleres de pintura, de dibujo para niños, y prácticamente todos los fines de semana también tenemos actividades para ese público en especial, ¿no? Presentaciones de libros, tenemos un espacio fijo donde todos los meses presentamos 1 o 2 títulos, también de diversos temas, pero fundamentalmente de Fidel. Tenemos espacios también de intercambios con personas que tuvieron una cercanía con el comandante, que tienen muchas anécdotas, muchas vivencias, y ese espacio lo hacemos todos los meses. Es una rica realmente programación cultural, y por eso decimos que es un centro vivo. Es un centro vivo, y eso es lo que se aspira, ¿no? Se vive la historia de Fidel. Yo estuve, bueno, para mí, nuestro máximo líder, y para mí es muy importante, y recuerdo que se me ponía la piel de gallina, un nudo en la garganta. Era volver a vivir la historia, ¿no? Nosotros que estuvimos en la prensa a veces, bueno, en contacto con el comandante y demás, es volver a vivir, ¿no? Allá por Argentina, cuando estuve en la Universidad de Córdoba, aquella su última visita al extranjero allá que hicimos en la casa natal, en la casa donde vivió, no en la casa natal, allá en Altagracia con el Che Guevara, junto con Chávez, otro de los grandes líderes revolucionarios que todos por supuesto queremos. Es impresionante, es un lugar que no se puede dejar de visitar. Yo creo que Cuba, Museo de la Revolución, ya se ganó en este año y medio uno de los principales lugares para venir a conocer la historia de nuestro líder, del mayor líder de los cubanos, que es Fidel Castro. Sí, el centro es totalmente gratuito. Sí, tienen visitas programadas. Visitas son los de martes a sábado. A los grupos entran a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Cuando son grupos pequeños, que no pasan de los 8 visitantes, no hay que programar, no hay que hacer una llamada. Pues tenemos habilitados teléfono, correo electrónico, la página web, que por ahí se hace la programación de las visitas. Siempre las visitas, por supuesto, son guiadas siempre, así que siempre tienen guía. Y que siempre se llevan una explicación de lo que hay aquí en el centro. Exacto. El centro tiene, porque se concibió desde el inicio así también,
los elementos más modernos de la comunicación, con el uso de las nuevas tecnologías. Espectaculares, sí. Para conectar con los más jóvenes. Sin embargo, nosotros decimos que podemos tener la mayor tecnología, podemos tener todos esos elementos, pero si el guía como tal, el museólogo, claro, no transmite sentimientos, no transmite emociones, realmente no se cumple el objetivo. Y por eso queremos siempre hacer esas visitas, o la mayor parte de esas visitas, hacerlas guiadas, porque realmente tienen mucho más impacto. Es lo que hemos vivido, es lo que hemos sentido, que el centro está pensado de esa manera, ¿no? Desde lo emotivo, desde lo cognitivo y también desde lo emotivo. Yo creo la mejor manera también de llegar, ¿no? De trasladar, de trasladar la vida, la obra, el pensamiento del comandante jefe. Es volver a vivir ese momento, ¿no? Exacto. Es importantísimo. Dime algo, Elier, a ver, eres joven, 41 años, eres diputado, Sí. me imagino que estás al tanto de todo, eres ahora miembro de nuestro Consejo de Estado, orgullosamente, realmente te lo agradezco que la juventud esté allí precisamente, porque hace falta, por supuesto, sangre actual en la dirección del país, ¿no? Cuba está atravesando un momento muy difícil en lo económico, fundamentalmente. Creo que el mundo está atravesando también un momento difícil, ¿no? Sí. Y me imagino que ahí hay debates dentro del gobierno para solucionar, porque lo que sí estoy consciente es que se intenta fuertemente solucionar cada uno de los problemas que hay actualmente en la isla, ¿no? Desde el transporte, la vivienda, la comida, el bloqueo que nos tiene, cómo lograr burlar ese bloqueo, ¿no? Que nos bloquean, nos quieren bloquear hasta los buena fe, por ejemplo, hasta los buena fe, hasta cantar, nos quieren bloquear los enemigos de la revolución, ¿no? ¿Cómo va Cuba y cómo me gustaría saber tu opinión, el futuro de Cuba y cómo se resuelven esas cosas y cómo, dentro de lo que se puede, vamos avanzando, porque se va avanzando en Cuba, ¿no? Sí, mira, yo no podría decirte, es decir, nadie tiene la varita mágica. No, lógico. Yo creo que de cualquier manera tiene que ser una construcción colectiva, tiene que ser masiva, tiene que ser con la participación de todos. Yo creo que hay una voluntad férrea, muy férrea, de la dirección del partido, del gobierno, del Estado. Lo podemos trabajar con desvelo. El presidente de la República, el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realmente uno lo ve sí, y uno se enorgullece, uno se suma, ¿no?, inmediatamente a esa vocación, ¿no?, y a esa entrega sin descanso, sin descanso, es todos los días enfrentando todos los problemas, buscando la alternativa, buscando solución, pero realmente tiene que ser con la participación de todos, ¿no? Y bueno, hay que decir que ciertamente estamos viviendo tiempos muy, muy complejos, que también acumulan, ¿no?, una serie de problemáticas que se acentuaron con la pandemia y también con el arreciamiento del bloqueo como nunca antes. Una cosa demencial, realmente quirúrgica, de estudio, realmente de estudio, para tratar de afectar lo más fuerte posible cualquier tipo de ingreso importante al país. Claro. De que no haya ingresos en divisas al país, de que no haya inversiones, de buscar, digamos, la mayor afectación incluso con los combustibles, con el acceso de los barcos que puedan llegar, una persecución financiera. Yo creo, bueno, esas 243 medidas que aplicó la administración Trump, 55 de ellas en plena pandemia. Sí. Y las cosas que yo creo que hay que documentar y hay que denunciar, hay que trasladar mucho más lo que se vivió en esos meses, sobre todo, ¿no? Cuando nos negaron el oxígeno, cuando nos negaron los ventiladores pulmonares. Fue algo realmente muy maquiavélico. Y sin embargo la nueva administración Biden, que hizo promesas de campaña, ha mantenido prácticamente intacta ese diseño de política de máxima presión. Y efectivamente es el mayor obstáculo que tiene Cuba. Pero bueno, yo creo que hay el convencimiento de que nosotros tenemos que destrozar el bloqueo por nosotros mismos. En el concepto de revolución, Fidel dijo emanciparnos por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos. Yo creo que eso tiene una vigencia hoy más extraordinaria que nunca.
Y se el otro día trabajó en la pandemia y exacto, y se lógicamente logró, sí, se tenemos logró, dos vacunas, se inclusive. lograron vacunas propias, logramos salir de la pandemia. Exacto. A pesar de los recursos, ¿no?, que fueron Exacto. negados. Sin embargo, nos queda Sí, claro. el bloqueo y el daño que nos causa, que estoy convencido que no lo van a quitar. Y por lo tanto no nos queda otro camino que nosotros convertirlos por nosotros mismos en un instrumento inservible, a partir de desatar todas las potencialidades, de generar no una cultura, porque el bloqueo también, y ya la acumulación, ¿no?, del daño, de las necesidades, de las dificultades, puede generar una cultura de cansancio, puede generar una cultura de la desidia, del egoísmo. Y yo creo que creo que Díaz-Canel incluso lo dijo en un momento, cómo convertimos el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Claro. Y entonces cómo logramos que ese obstáculo se convierta al mismo tiempo en algo que nos desate, ¿no?, la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la creatividad, de buscar a cada problema una alternativa, de unirnos más, de trabajar más y pedir menos. Claro. Y solucionarlo junto aquí, exacto, en Cuba. De pasar de los diagnósticos realmente a la transformación práctica. Yo creo que es algo imprescindible, ¿no? Y yo creo que ese sería el mérito de las generaciones, de las nuevas generaciones, para las próximas generaciones. Es decir, que cuando pase y quede registrado en la historia, cuando se lea de estos años, esas generaciones fueron las que burlaron el bloqueo, fueron las que destrozaron el bloqueo, porque desataron un crecimiento, un desarrollo en Cuba que les permitió eso, ¿no?, que les permitió saltar por encima del bloqueo. Pero sí, para eso yo siempre insisto que junto con desatar las fuerzas productivas, tenemos que desatar las fuerzas espirituales, claro, ideológicas, morales, culturales de la nación cubana. Claro. Y por eso yo nunca separo la economía de la ideología, de la política, es decir, todo de la cultura. Claro. Eso es un sistema, todo eso está unido intrínsecamente. Y por eso yo creo que hay que hacer un trabajo bien arduo, pero con una visión sistémica, ¿no?, claro, que permita realmente dar el salto. Porque a veces podemos hacer los mejores diseños, tomar las mejores medidas, sí, pero si no hay un cambio y una participación de la gente, si no hay una conciencia de lo que estamos buscando realmente, si las personas lo que van a buscar es su salida individual ante los problemas, el individualismo, el sálvese quien pueda, el cómo yo saco el mejor beneficio, como dice el dicho, ¿no?, a río revuelto la ganancia del pescador, con esa mentalidad realmente, o con la burocracia, con crear siempre determinadas trabas para poder salir adelante. Esos son elementos subjetivos. Y Díaz-Canel también ha insistido que bastantes problemas objetivos tenemos, para entonces a esos problemas objetivos sumarle problemas subjetivos que acentúen aún y hagan más difícil el salir adelante. Pero yo confío que sí, se está produciendo en el mundo también un cambio geopolítico. Sí. Y hay que seguirlo muy de cerca. Y yo creo que actuando con mucho ingenio, con mucha inteligencia, la diplomacia nuestra, que se ha caracterizado por eso históricamente también podemos insertarnos y aprovechar más esos cambios geopolíticos, aunque hay que poner el mayor énfasis o el mayor esfuerzo también en lo interno, ¿no? Yo creo que en lo interno está parte de lo que podemos lograr, ¿no?, de cara al futuro. Vamos a hacer un pequeño corte más y volvemos en un ratico. Elier, hay muchísimo para hablar, es realmente un programón de lujo, amigos, aquí desde el Centro de Estudio Fidel Castro con Elier, el licenciado Elier Ramírez Cañedo, un joven realmente impresionante, las cosas que nos está diciendo, por sus estudios como historiador y como político, porque él es parte de nuestra política. Gracias. Gracias a ti. Claro que es linda, el que la defiende la quiere más. Cuba, amigo, es otra historia. ¡Caramelo! Oye, a preparar.
ahorita lo tengo. Yo vengo con todo. Pa' los Mickey, pa' la Friki, pa' la hippie, pa' la que le guste vacilón. Yo vengo con todo. Pa' que pruebe y no te arrepientas. La melcochera se formó. Yo vengo con todo. Say. Caramelo para ti, caramelo con maní, caramelo que te saca flow. Caramelo para ti, caramelo para mí, caramelo con sabor a flow. Lo que te desvela, lo tengo yo. Lo que te endulza, lo tengo yo. La noche loca, la tengo yo. Eso que te recetó el doctor soy yo. Lo que te pone la mente inquieta, yo. Lo que relaja, pero te aprieta. Lo que te lo tengo yo. Lo que te yo vengo con todo. Pa' los Mickey, pa' la Friki, pa' la hippie, pa' la que le guste vacilón. Yo vengo con todo. Pa' que pruebe y no te arrepientas. La melcochera se formó. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. En el Candyman say. Caramelo para ti, caramelo con maní, caramelo que te saca flow. Caramelo para ti, caramelo para mí, caramelo con sabor a flow. Te lo traigo. Va. Ya llegó el caramelo con azúcar de caña. Este sabor no te engaña. Suéltate el pelo y baila. Celebra con el dulce. Avísame si alguien te regaña. Va a darle un poco. Que este caramelo es medicina para los locos. Purita para el alma. Con sabor a coco. Y te lo traje regalado. Yo te lo traje regalado. Llegó caramelo. Regalado. El caramelo. Regalado, dale diente y no te distraigas. Que cuando se come no se habla. Uy. Yo vengo con todo. Pa' los Mickey, pa' la Friki, pa' la hippie, pa' la que le guste vacilón. Yo vengo con todo. Pa' que pruebe y no te arrepientas. La melcochera se formó. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. En el Candyman say. Caramelo para ti, caramelo con maní, caramelo que te saca flow. Hoy día la ola que ando repartiendo caramelo para everybody. Dale diente y no te distraigas. Que cuando se come no se habla. Uy. Oye, que no me toque la puerta, que el negro está cocinando. Oye, ahora de mi casa pa' tu casa. Cocinamos en Cuba. Es otra historia. Oye, Cervantes, compadre, tú me tienes hace 2 semanas que no me hace nada de comer. Estamos pinchando aquí. Imagínate tú, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, Carly, imagínate, es que no teníamos producto, mi hermano. Tú sabes que la cosa está un poco... Está difícil la cosa, ¿no? Está un Producto, eso me hace acordar a cuando estábamos en la época mala, que había sopa de esencia. ¿De esencia de qué? No se sabía, pero era esencia. Sí, esencia. Pero vamos a dar la sopa para otro día. Hoy vamos a hacer un arroz con subproductos. Como decimos aquí en Cuba, aquí le decimos arroz frito. Pero el arroz frito chino, lo único que tenemos aquí nada más para echarle es frijolito chino y salsa de soya. No. Los frijolitos son los brotes de soya, ¿no? Así mismo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, mira, con este arroz que nos quedó de ayer, vamos a hacer una cosa rica hoy. Bien. Vamos a coger estos pedacitos de pollo que nos quedaron, ¿te acuerdas? Claro. Estos pedacitos de carne de cerdo que nos quedaron también. Vamos a pasarlo por aceite primero. Para sellarlo. Tú sabes que nos gusta sellarlo para que quede con su jugo. Vamos a pasarlo bien por el aceite aquí ahora mismo.
Sí, revuelve porque no se queme. Sí, no, sobre todo eso. Entonces vamos a reservarlo aparte y vamos a coger ahora estos ajíes, pimientos que tienes aquí. ¿Rojo o verde? No, vamos a cogerlo de los dos, rojo y verde. Vamos a tener una variedad de colores también. Vamos a coger también esta selga, que está verdecita, está muy buena. Vamos a picarla hasta los brotes blancos también, duritos, que queden ricos así. Vamos a coger tomate, que eso es muy bueno porque es natural. Mucha cebolla, importante. El ajo, el comino, el orégano, bien, y un poquito de pimienta. Vamos a... Un toquecito, una pizca. Vamos a sazonar esto, Carlito. Tú revuelve. ¿Y entonces, después que esta carne está de estos subproductos, vamos a coger un poquito de jamón también. Y si podemos, bajamos un momentico a la esquina y compramos unas aceitunas. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Tú no crees? Vamos a ver si aparece. Vamos a ver si aparece. ¿Y bien, entonces cogemos y vertimos esto dentro del arroz. Y vamos a empezar a revolver y que nos quede todo parejito. Vamos a echarle entonces ahora los frijolitos chinos. ¡Chácala! Y aquí vamos revolviendo porque esto es lo último que se echa. Eso no se debe de cocinar. Y ahora la salsa china. Esa es lo último. Tú sabes que hay dos tipos de salsa de soya que venden aquí. Una es para dar color y la otra es para dar sabor. Vamos a darle color primero, Carlito. Un toquecito de salsa china. Y ahora vamos a darle la del sabor. Carlito, vamos a tapar con la olla. Y ahorita estamos sirviendo. ¿Qué te parece? No, dale, que te digo el piropo como se le dice a las niñas por ahí. Mira que si caminas como cocina, ¿cómo estará? Sí, señor, la rapa. La rapita, vamos a comer arroz, señores. Cuba es otra historia. Para que sepas el porqué, a mí me dicen Cuba. Sí, chico, me dicen Cuba porque Cuba es otra historia. ¿Qué fue? Vamos para arriba, Cuba. Va. Y amigos, volvemos aquí a este lugar, al Centro de Estudio Fidel Castro, con el licenciado Elier Ramírez Cañedo, quien nos está hablando ampliamente de todo. Creo que me está hablando de Cuba. Realmente para mí es un honor tenerte en el programa. Gracias, Elier, y que nos puedas hablar de todo lo que hemos conversado hoy, ¿no? Y me gustaría que me hable como diputado, además. Se está organizando un poco Cuba, ¿no? Y las leyes son importantes para la organización, ¿no? Hay muchas cosas que se están estableciendo, lógicamente, ¿no? Los impuestos, la organización de los impuestos, el trabajo por cuenta propia, ahora las famosas MIPYME, y llegamos a la ley de comunicación social, algo muy importante, ¿no? Porque en Cuba no existía una ley de comunicación social, ¿es así? Así es la primera ley que se aprueba en Cuba, en la historia de Cuba, que no es una ley de prensa, es una ley de medios, aunque la prensa y los medios están. Claro. Es una ley mucho más amplia que tiene que ver con toda la comunicación en sentido general, la comunicación social, ¿no? Claro. ¿Y cómo se aprobó? Creo que por unanimidad fue aprobado. Sí. Cuéntame un poquitico de lo que fue la ley, la discusión de este aspecto, los aspectos más o menos generales que se trataron. Cuba, la comunicación es muy importante, ¿no? Es uno de los pilares en la gestión del gobierno. Es decir, el presidente de la República ha sido uno de los defensores, impulsores de la importancia de la comunicación social como uno de los pilares esenciales del gobierno. Y ahí hace falta innovar, ahí hace falta revolucionar. Incluso hay un acápite que está dedicado a la comunicación política dentro del mismo cuerpo de la ley, muy interesante, y realmente tenemos que dar en ese campo también un salto trascendente, ¿no? Y bueno, también yo creo que fue algo histórico el ejercicio para llegar a esta aprobación de la ley, que como tú dices fue por unanimidad, pero después de, imagínate, 34 versiones tuvo la ley,
que ha sido una ley muy debatida, mucha polémica, mucho intercambio. Yo creo que eso no tiene comparación con el mundo, ¿no? Claro. Porque las leyes en Cuba también es parte del perfeccionamiento del trabajo del poder popular que se ha venido realizando, ¿no? en la práctica, que cada vez más las leyes tienen una participación de expertos, de estudiosos y de la población en sentido general, y tienen en cuenta opiniones incluso de los cubanos fuera de, es decir, cubanos en el exterior, porque las leyes se publican en la página, los proyectos se publican en la página web de la Asamblea, y por ahí se reciben opiniones, se reciben criterios, se toman en cuenta los debates hasta que hay en las redes, y compañeros que dan criterios y se llaman y se les escuchan las opiniones, y muchas de esas opiniones también fueron vertidas en el cuerpo en los distintos proyectos, ¿no? Y por eso cuando llegó ya a la Asamblea, ya tenía un nivel de opiniones, de intercambio, de debate, que había ya un consenso bastante grande, ¿no? Que permitió que se alcanzara ese resultado, y yo creo que es una ley que hace historia, ¿no? Por el propio proceso en la manera en que se hizo, como se hizo también el Código de las Familias, ¿no? Yo no conozco ningún otro parlamento en el mundo que lleve un Código de la Familia, que lo ponga a consulta popular, que lo lleve incluso a una votación. Una aprobación del pueblo. Exacto. Directamente. Yo voté por eso, todos votamos. Todos votamos, sí, son ejercicios que hemos vivido, porque que hemos vivido en los últimos años, aunque Cuba se ha caracterizado por eso, ¿no? Pero yo creo que hemos seguido democratizando la democracia. Exacto. Y que nunca estamos conformes de todo, que siempre pensamos en buscar vías, maneras de seguir perfeccionando esos procesos, y que haya más participación, que haya más intercambio, que haya más debate. Y yo creo que se generó con esta ley. De hecho, esta ley viene desde la 9ª legislatura. Yo era diputado y empezamos a discutirla, a debatirla desde la 9ª, a partir de que todavía no había un consenso y había muchos criterios. Hubo que esperar hasta que se eligieran los nuevos diputados, se conformara la 10ª legislatura y volverla a someter a todo el proceso desde el inicio, a los intercambios, a los debates que llevaron a modificaciones, es decir, las distintas versiones fueron modificadas una y otra vez, se le fueron incorporando elementos, y yo creo que existían preocupaciones, que eran preocupaciones sanas, yo diría que sobre todas las cosas con el tema del patrocinio, el tema del mecenazgo, el tema de la publicidad. Sí, me imagino. Que son temas que pueden generar, que generaron de hecho preocupación pudiéramos decir, en sectores revolucionarios. De que la ley no se blindara lo suficiente y que en su implementación pudieran haber distorsiones que nos alejaran también de lo que nosotros siempre hemos defendido, ¿no? Y cuando uno lee en la versión esta, uno se da cuenta que efectivamente está bastante blindada. Qué bueno. Que es prácticamente imposible, ¿no? Para no hablar en términos absolutos, que haya. Pero bueno, la ley en sí lleva un reglamento después que también la hará más, es decir, más sólida, más sólida todavía en su implementación, ¿no? Y cualquier distorsión que haya tiene que ser corregida de inmediato, porque violará entonces lo que está establecido, los principios que establece la ley con relación a estos temas, que son temas polémicos, pero que son temas que están hoy en nuestra realidad. Lógico. Que están existiendo, que se están moviendo, y lo que busca la norma es precisamente regular. Y con el internet ahora y todas esas cosas que hay, y perfiles falsos y no sé qué, y nos atacan, porque además estamos hablando de un pueblo, de un país agredido constantemente, atacándonos constantemente. No solamente tenemos que solucionar ya los problemas internos que tenemos, sino los que nos ponen el enemigo en condiciones adversas, ¿no? Yo creo que es una ley que además ha tenido un respaldo muy significativo del sector de la prensa, de los medios en Cuba, de la Unión de Periodistas de Cuba, que tiene su congreso ahora, que eso ayuda también, porque ya llegar al Congreso con una ley de comunicación social, eso es una fortaleza, de figuras muy encumbradas de la comunicación en Cuba, que están muy actualizadas en estos temas y que han hecho sus tesis de doctorado. Yo estaba pensando en Rosamilia, ¿no? Que hizo en la Asamblea una intervención brillante con relación a esta ley, la importancia de esta ley en su defensa, ¿no? Y yo creo que es una ley que precisamente está actualizando este tema, llevándonos en la comunicación social al siglo XXI, al mismo tiempo
manteniendo el ideal socialista, respetando todo lo que establece nuestra Constitución. Ahí no hay nada que contradiga la Constitución de la República, y es una ley para la defensa también de la Revolución Cubana, a partir de todos los ataques, como bien tú decías, que sufrimos diariamente en materia de comunicación también. Porque como diría Fidel, ahora la guerra no es de balas, sino de ideas. Exactamente. Y eso es parte de lo que tenemos que defender. Exactamente. ¿Hay revolución para rato? Yo creo que sí. Porque cada rato me lo preguntan algunos por ahí. Haya ideas que defender, mientras haya revolucionarios que defiendan esas ideas, seguirá viva la revolución. Y yo creo que la revolución está viva, y lo vemos también en las nuevas generaciones. Siempre ha habido una vanguardia, ha habido momentos difíciles. La revolución yo creo que no han tenido coyunturas fáciles, ¿no? Ha habido momentos más difíciles que otros. Claro. Y está siendo un momento muy, muy difícil, muy complejo, pero uno ve también una juventud comprometida, ve una vanguardia, que no son, cuando saltaron Fidel, es decir, la generación del centenario, aquellos jóvenes que eran Moncada, no pasaban del centenario, ¿no? Asaltaron en Moncada, o los 82 expedicionarios que vinieron en Granma. Hoy estamos hablando de miles. Hoy estamos hablando de miles de jóvenes que están en la vanguardia, hoy defendiendo y dispuestos a dar su vida por la revolución. Además, la revolución está en el poder. Por lo tanto, por muy difíciles que sean las circunstancias, por muy complejas, yo creo que hay revolución para rato. Gracias, Elier, por esta magnífica, y te hemos robado mucho tiempo. Gracias por estar conversando con nosotros, con Cuba Otra Historia. Manténnos al tanto de cualquier actividad que se vaya a hacer. No. Queremos difundirla. De todas maneras, discúlpame, en la página web del Centro Fidel Castro, www.centrofidel.cu. Ahí sale la programación del centro, las actividades. Tenemos el centro de información también. Pueden descargar las intervenciones públicas de Fidel, videos, fotografías. Que él consulta también para intercambio de referencias, se pueden hacer por ahí. Personas que quieran hacer donaciones al centro de fotos o de vivencia, de documentos relacionados con Fidel, por ahí también se pueden gestionar. Hay una pequeña visita virtual al centro para los que no pueden venir y llegar a Cuba, lógicamente pueden tener una vista virtual del centro, y además estamos presentes en las redes sociales. @centrofidel es nuestro Twitter, que tiene miles de seguidores. Estamos presentes en YouTube, en Facebook, en Instagram. Es decir, yo creo que eso nos conecta con todos los revolucionarios y los fidelistas en el mundo, y los que de alguna manera quieran conocer sobre la vida, el pensamiento y la obra del comandante jefe, que es la revolución cubana en sí misma. Porque, amigos, por supuesto, no hay un cubano que no sea nuestro padre, nuestro líder, nuestro guía, el comandante Fidel Castro. Yo me uno a ello, por supuesto, y siempre, como diría el Che, hasta siempre. Gracias, Elier, por esta siempre. Hasta la victoria siempre. Amigos, seguimos aquí en este programa. Gracias, Elier, por darnos este espacio, y continuamos acá en lo que es Cuba es Otra Historia. Ahora, enamorado y farandulero. Dicen que la juventud se ha perdido, pero sin embargo yo veo un pueblo unido, personas que perdieron a sus seres queridos, un pueblo asediado, pero que no se ha rendido. Y recuerda aquella vez cuando vi al comandante, yo te juro que lloré como si fuera un infante. Y recuerdo también a miles de estudiantes gritando viva Fidel. Yo lo prometí, le voy a ser fiel a la patria de Martín, a la patria de Fidel. Yo lo prometí y le voy a ser fiel a la patria de Martín, a la patria de Fidel. El imperio más grande a solo 90 millas, una
Recuerda que ante nadie se arrodilla. Tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla. Pero en Quirón le pusimos zancadilla. Ni en el Pentágono existe tecnología que pueda destruir a Cuba y su filosofía. Y aunque desaparezca de la geografía, ante ustedes probarán de nuestra artillería. Cuba es solidaria aunque la dejen sola. Cuba son aquellos que murieron en Angola. Cuba es el médico, la doctora, el maestro, la profesora. Son los niños que hoy aprenden a leer, siguiendo el ejemplo de Martí, de Fidel. Cuba es patria o muerte, morir o vencer. Cuba soy yo, eres tú y también él. Y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Yo lo prometí. Y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Lo que les duele a ellos y les parece extraño es que una isla por más de 50 años siga de pie y no se deje intimidar, sin importarle el bloqueo ni la amenaza imperial. Los soviéticos se fueron, es verdad, y ante el bloqueo y la necesidad nos levantamos de aquella realidad, con poco material pero con mucha dignidad. Mi respeto para aquellos 5 hermanos, mi respeto para los médicos cubanos, mi respeto para el que nunca se dejó vender ni traicionó esta patria de Fidel. Orgullo tengo de la patria en que nací, porque yo tengo de rebelde y tengo de Martí. Yo lo prometí. Y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Yo lo prometí. Y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Compartimos las convicciones del pueblo y que todo el mundo sepa. Los próximos años serán también años de esfuerzo, de sacrificio y de lucha, en condiciones difíciles. Vean cómo reacciona el pueblo. Cuba es otra historia. Felicita Díaz-Canel a Erdogan por su reelección presidencial. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, por su reelección como jefe de Estado en los comicios celebrados en ese país euroasiático. Nuestras más sinceras felicitaciones a Erdogan con motivo de su reelección como presidente de la República de Turquía. Le deseamos éxitos en sus funciones y le reiteramos nuestra voluntad de continuar impulsando los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países, escribió el mandatario de la isla caribeña en su cuenta de Twitter. Con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, también congratuló al líder turco y extendió sus parabienes al pueblo de esa nación, con la que existen relaciones diplomáticas desde hace 70 años, basadas históricamente en la solidaridad y respeto mutuos. Recuerdan palabras de Fidel Castro durante visita a Argentina. En la escalinata de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, argentinos y cubanos recordaron el discurso pronunciado hace 20 años por el líder histórico de la revolución en la isla, Fidel Castro. Acompañados de sindicalistas de otras naciones latinoamericanas, los representantes de los dos países reiteraron su voluntad de profundizar los lazos de amistad y abogaron por la integración regional. El 25 de mayo de 2003, el entonces jefe de Estado de Cuba participó en la toma de posesión del exmandatario Néstor Kirchner y el día 26 se dirigió a una multitud reunida en los alrededores de la facultad. Triciclos eléctricos apoyarán comercio de alimentos en Centro Habana.
7 mercados y 12 puntos de ventas de 6 municipios del centro de Cuba se beneficiarán en corto plazo con 12 triciclos eléctricos para apoyar el acceso a consumidores de alimentos frescos y nutritivos, informaron fuentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esos territorios son Santa Clara, Remedios, Placetas, Santi Espíritus, Taguasco y Yaguajay, indicó además en un comunicado la representación en Cuba de la Organización de la ONU. De acuerdo con el texto, la adquisición de triciclos apoya la implementación del Decreto Ley 35 de comercialización de los alimentos agropecuarios como parte de las acciones del proyecto Fortalecimiento de Políticas para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba. Escuchan en directo desde Cuba un servicio de la agencia Prensa Latina. Cuba no ha dicho que desestimaría invitación a Serie del Caribe 2024. Cuba no ha dicho que desestimaría una presunta invitación a la Serie del Caribe en Miami 2024, informó Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Pérez Pardo aclaró que desde la edición de este año efectuada en Venezuela, la federación había expresado interés por asistir a la próxima, a pesar de que la sede resulta un escenario hostil para las delegaciones deportivas cubanas, como sucedió en el preolímpico de 2021 y el Clásico Mundial del pasado mes de marzo. Sin embargo, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y el comité organizador de la serie de 2024 anunciaron que cursarían invitaciones solamente a Nicaragua y Curazao para efectuar una justa de 6 equipos en el estadio Loan Depot Park del equipo Marlins de Miami. Cuba abre puertas al Festival Internacional de Cine Isla Verde. Cuba abre sus puertas a la primera edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe Isla Verde, que acontecerá en el municipio especial Isla de la Juventud hasta el 5 de junio. El evento está dirigido por el reconocido actor y cineasta Jorge Perugorría y promoverá obras audiovisuales aportadas por la Fundación Good Planet, Cinema Planeta y la Asociación Internacional Green Fields Network, que aúna a más de 30 festivales medioambientales del orbe. Los organizadores adelantaron que se exhibirán una decena de películas ganadoras en eventos de este tipo, y se incluirán materiales realizados en Cuba con la colaboración de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y Environmental Defense Fund. Escucharon en directo desde Cuba Un noticiero de Prensa Latina especial para Cuba es otra historia. Grabación Diosmi Arquilagos. Edición Lázaro Llubet. Escribe y dirige Reina Magdariaga. Hablándoles Marden Blancar y soy la Lorente González. Tanto si el agua te toca y por fin cuando ves la luz y quieres alcanzarla como yo, pero en esta vida dime quién se salva de lo que dice la gente cuando tú no estás de frente, peor fuera si no hablara. Mira tú que soy humano y traigo de fábrica mis descuentos. Mira tú corazón lo siento, pero si una puerta se cierra
sube y cómo baja la marea. Ponte pa' que se te vea. Niña, ¿te logré? No me logré. ¿Y para dónde nos vamos? Para la calle, chicos. Cuba o Victoria en la calle. Y amigos, Cuba es otra historia, qué rico, pero qué rico guarapo me estoy tomando. Acá ustedes no saben que el mejor guarapo que me he tomado en mi Cuba es el que está frente a mi casa. Y precisamente la guarapera esta, que lo lleva al frente un vecino, por supuesto, Orlando, y bueno, está aquí con nosotros. Gracias por estar. Él es medio tímido, pero no importa. Le vamos a gracias a Orlando por estar con nosotros. Bienvenido a Cuba, otra historia. Gracias. Cuéntanos un poquitico qué es el guarapo. Actividad que, bueno, esto se escucha en otros lugares. Y el guarapo, ¿cómo es el guarapo? ¿Cómo surgió la idea? El rico jugo que además siempre hay colita porque realmente es muy demandado. A ver, les comento. El guarapo es producto del jugo de la caña. De la caña de azúcar. De la caña de azúcar. Entonces, bueno, lleva su proceso desde su comienzo de la siembra de la caña, corte de la caña, traslado de la caña. Bueno, antes del traslado viene raspado porque para que la caña o el guarapo tenga su efecto agradable hay que rasparla. Bueno, llega hasta el punto nuestro y ahí, bueno, está el equipo que le llamamos trapiche y ahí se muele, sale el zumo de la caña y se convierte en guarapo. Creo que el guarapo viene de la época colonial, incluso de los mambises. Efectivamente, bueno, el azúcar es producida por el guarapo. Claro. Por ende, bueno, hay que molerlo y entonces ya, bueno, después sigue el proceso y comienza. Cuéntame, ¿qué horario tiene la guarapera? Cuéntame dónde podemos tomar guarapo. Si vienen de allá para que tomen esta típica bebida, este jugo de caña de azúcar, ¿cómo lo pueden hacer? A ver, tenemos un horario de 8:30 a 5:30. Siempre al mediodía tenemos un receso para que los trabajadores puedan descansar y almorzar. Pero de 8:30 a 5:30 vas a tener tu sabroso guarapo. Bien frío, como siempre. Así mismo. Gracias, Orlando. Gracias, vecino, por darnos esa
esta oportunidad aquí en Cuba Otra Historia de conocer el guarapo, el verdadero guarapo cubano aquí en Cuba Otra Historia. Los esperamos aquí en el Beado, en 24 y 15. 24 y 15, gracias. Identidad. La conciencia de reconocerse históricamente en su propio entorno físico y social crea el carácter activo de la identidad cultural por la acción de conservación y renovación que genera. Cuba se ha caracterizado siempre por contar con intérpretes y compositores cuyas obras reflejan de algún modo la realidad a partir de una visión humorística de las cosas. Un ejemplo de ello fue el conocido con el sobrenombre de Ñico Saquito, sobre quien nos hablan el desaparecido locutor Juan Ramón González Ramos y el investigador Alberto Muguercia. En la década del 40, la música de Ñico Saquito alcanza gran difusión en nuestro país y en el extranjero. Puede considerarse la época de mayor plenitud de Ñico. Entre 1940 y 1950, Ñico trabaja como compositor exclusivo de la radio Cadena Suaritos y posteriormente trabaja en Cadena Azul en las mismas condiciones. En 1950, Ñico realiza su primer viaje al extranjero. Marcha a Tampa acompañando al trío La Rosa y permanece allí por espacio de 3 meses. Algún tiempo después viaja a Venezuela con los Guaracheros de Oriente. En 1956, mientras residía en Venezuela, se incorpora al movimiento 26 de julio. Allí se inicia una campaña para comprar armas y otros pertrechos militares y sanitarios para la Sierra Maestra. La campaña Un Bolívar para la Sierra cuenta con Ñico Saquito entre los primeros en integrar una célula que es la matriz de dicha campaña en el país suramericano. 1960 sorprende a Ñico aún en Venezuela. Era una época de campañas y luchas contra Cuba, y el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, se hacía eco de las infamias. Ñico se moviliza, reúne gente que van a su casa, anda en grupo, dirige no ya grupos musicales sino manifestaciones en pro de la revolución cubana. ¿Qué ocurre? En cierta ocasión, un oficial de la DIGEPOL, que es la policía represiva venezolana, detienen a Ñico. Le preguntan que si es fidelista. Ñico responde que sí. Le preguntan algo peor, que si es comunista. Y Ñico responde también que sí, que está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo en Cuba. Entonces, Misael Villalobos lo detiene. Pero Ñico, que siempre ha sido un cabeza y dura, siguió en lo mismo. Siguió en su labor de proselitismo en pro de la revolución, siguió hablando bien de Fidel, bien de Raúl y bien de todos nuestros dirigentes. ¿Y qué ocurre? Que ya cansada la policía venezolana de utilizar métodos persuasivos pacíficos, en octubre de 1960 lo detienen y lo zumban a la cárcel. 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer, el lunes de caoba. La musa en la cárcel no lo abandonó del todo y compuso una de sus guarachas más fabulosas. El peluquero, ese peluquero que arregla a mi mujer, lo compuso Ñico estando preso en la cárcel, allá en Venezuela. Después es deportado a Cuba. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Escucharon pasajes de la vida de Ñico Saquito, ese guarachero por excelencia cubano. Les habló Carlos Garcés. Que vamos para la playa, allá voy, que coge la maleta, que la cojo, que tírate en la arena, que me tiro, que súbete en el puente, que me subo, que tírate en el agua. ¡En el agua! No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar. Oye, ay, me quiere gobernar. Anda, ay, me quiere gobernar. Identidad.
una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Fase menguante. Este poema lleva cita de estos versos de Carilda clásicos que dicen: me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. No me niegues, muchacho, el beso pleno, que transite mi cuerpo con tu boca y en su ascenso y descenso me provoca. Me desordeno, amor, me desordeno. No me niegues, muchacho, la estocada, no le temas al borde del infinito, libera a los titanes al maldito cuando voy en tu boca demorada. Quiero subir, no basta, te lo ordeno, cual luna llena hambrienta, encaramada y casi sin por qué, casi por nada. Con el hambre la sed casi se cura, en la fase menguante, en mi locura, te toco con la punta de mi seno. Y continuamos, amigos, este programón que tenemos hoy, que se viste de gala, porque tenemos una bella dama frente a nosotros, poeta Dimaris Águila, escritora, poeta y periodista. Pero hoy le queremos primero que todo agradecer a esta bella dama, que nos trae además muchos poemas eróticos, la poesía erótica cubana, ¿no es así? Gracias, así bienvenida. Y muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por estar acá. Y cuéntame un poquito de tu vida. A ver, cuéntame cómo esto de la poesía, cómo fue tu inclinación hacia la poesía, qué trabajo has hecho, en fin, háblame un poquitico. Digo periodista porque también, a pesar de que tú digas que no eres periodista, has escrito muchos artículos, tengo entendido, que tienen que ver con la realidad de Cuba y por lo tanto eso es hacer periodismo. Sí, bueno, pero título de periodista no me lo pongo. Yo tampoco, no se preocupen. Bueno, la poesía yo creo que nace con la persona. Se nace siendo poeta, lo que lleva un proceso de materialización de lo que es la poesía realmente, porque yo recuerdo que de niña en la escuela primaria escribía poemas, versos. Desde pequeña. Desde muy pequeña, desde que casi que aprendí a escribir. Un poquito más pequeña, porque tú eres joven. Un poquito más pequeña, un poquito, no más. Participaba en los concursos de poesía de la escuela, en los que convocaban por el medio ambiente, o bueno, de la misma organización de pioneros a la que participaba. Y ganaba mis premios municipales, provinciales. Qué sí, bien. Recuerdo que una vez tuve un premio nacional de literatura cuando estaba en 6º grado. Mira tú. Entonces siempre tuve inclinación por la poesía, por la literatura. Y creo que sí, que desde que nací tenía esa luz, porque la poesía es luz dentro de mí. Claro. Y después con el tiempo tuve la necesidad
de hacerlo de manera ya profesional, seria, pero es cuando llega un poquito uno a la madurez de lo que uno está haciendo y que quiere entonces tomarlo de una manera seria y que lo que uno haga pues realmente tenga un poquito más de trascendencia dentro de la literatura. Uno siempre trata de hacer algo mejor. Y me acerqué a un poeta amigo de mi pueblo, porque soy de Huira de Melena, de la nueva provincia de Artemisa, un poeta, escritor y además artista de la plástica. Y le dije, oye, mira, tengo una libreta aquí de algunos poemas que he escrito. Y se la enseñé y estuvo hojeándole, se rió y me dijo, ¿tú quieres aprender a escribir poesía? Porque no había escuela para poesías en Cuba. Ahora hace poco que, se funda la primera escuela de poesía en Cuba, pero en ese momento no, más eran talleres de literatura que se impartían en las casas de culturas municipales. Y yo le digo, sí, pero tenemos que pasar mucho tiempo. Primero te voy a dar las herramientas para que aprendas, para que sepas utilizar los recursos literarios dentro de la poesía, y además tienes que leer muchos clásicos. Claro. Y ahí empecé a estudiar, a escribir. En ese momento se crea la provincia de Mayabeque y de Artemisa, y se funda en Artemisa el taller de literatura provincial, del cual fui fundadora. Entonces, en esos encuentros que se hacían mensualmente, uno llevaba sus poemas, conversaba con personas que ya tenían una trayectoria y más conocimiento. Nosotros éramos los novatos. Claro. Y otros no tan novatos, pero que seguían participando en los talleres, porque los talleres siempre son constructivos, siempre se aprende. Claro. Lo primero que se aprende es admitir la crítica, que es muy importante en el mundo de los artistas. Claro. En la crítica constructiva, ¿no? Porque está la otra parte, la por supuesto, destructiva, esa que esa es la que no. concluye. Y entonces, y ahí estuviste en esos talleres y... Estuve en esos talleres y en el 2011 tuve la posibilidad de participar junto al Pidio Alonso, al Espaucide, a Itán Alberti, en Cuba Poesía Itinerante. Creo que fue lo primero que hice, un poquito más importante, más allá de los talleres, ¿no? Que en ese momento el presidente de la UNIA era Renito Fuentes, un reconocido poeta cubano, artemiseño, de mi municipio también, y me dio la posibilidad de participar con estas figuras en este encuentro. Y ya después de eso ellos me contactaban para otras actividades aquí en La Habana, en la capital. Entonces yo tenía que trasladarme desde Huira hasta la capital. En la presentación del libro de Marilyn Boves, La aguja irracional, conocí a Roberto Manzano, que estaba haciendo un estudio sobre la poesía cubana, sobre la nueva poesía cubana y cómo incidió el periodo especial en estos jóvenes escritores. Y me contacta y me dice, ¿qué edad tienes? ¿En qué año tú naciste? Y le digo, no, en el año 79. Y me dice, estoy haciendo un estudio sobre esto y me gustaría que me mandaras algunos de tus poemas a este correo. Esto no quiere decir que vayas a estar incluida en la antología, pero si realmente nosotros creemos que la obra tenga un poco de valor para este estudio, para este libro, pues te contactamos. Entonces, en ese primer encuentro que estuve con Alex Paucide, se presentó la revista Años, que estaba dedicada a Raúl Hernández Novas. Y a mí me impactó mucho la muerte de Novas, porque entonces Novas quería regresar al vientre materno, porque pensaba que desde allí podía de nuevo alcanzar la vida, es decir, alcanzar la vida a través de la muerte. Y a mí esa historia me impactó mucho, y escribí un poema también que se llama Años, porque años es la membrana que recubre al útero, de ahí el nombre de líquido amniótico. Y con ese poema fue el que le mandé a Manzano y fue el que quedó incluido dentro de la antología. En el año 2016 me llaman y me dan la buena noticia de que el poema iba a formar parte de la antología que se llama El árbol en la cumbre, publicada por la editorial Letras Cubanas. Recientemente fue un encuentro internacional, el coloquio, creo que fue. Sí, el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Exacto. Participaste en él. Cuéntame un poquitico del festival y cómo estuvo, ¿no? Sí, fue el 29 Festival Internacional de Poesía de La Habana. Internacional porque hay de varios países estuvieron. ¿Qué países estuvieron? Sí, estuvieron muchísimos países. Ha sido después de la pandemia, yo creo que el año pasado hubo un festival, pero este fue de mayor magnitud. Nunca lo podemos comparar con los que sucedieron antes de la pandemia, que eran mucho más grandes, con más participantes y demás, pero este año fue un buen festival.
como preámbulo a este festival, que estaba dedicado a la muerte de José Martí y al centenario de la poeta cubana Fina García Marrús, se participó en poesía itinerante. En todas las provincias de Cuba se puede decir que se unieron a homenajear al apóstol. Entonces ahí fue donde yo entro en me llama a Karel para que empezara a preparar todo el encuentro que se iba a hacer aquí en La Habana. Julio César Pérez Verdesia, que es un poeta que está viviendo en Matanza, pero es del proyecto Sur, del proyecto cultural Sur. Y bueno, empecé a preparar todo este preámbulo al festival que tuvo lugar en la casa natal de José Martí el mismo 19 de mayo. Allí en la casa de Paula. Sí. Entonces ya después... Y fue un cierre, creo que en el centro Fidel Castro, precisamente. Sí, la clausura fue en el centro de Fidel Castro. Hubo un encuentro muy bonito, pero además me gustó mucho por la importancia del mismo, que fue el encuentro de poetas por la paz, que también tuvo lugar ahí en el centro Fidel Castro. Porque demostramos que los artistas y los poetas también luchan a través de la palabra. Nuestras armas son la palabra, en la paz del mundo, por la solidaridad. Entonces hubo muchas muestras de solidaridad con Cuba e incluso apoyo a la revolución cubana. Se denunció el bloqueo hacia Cuba. Y bueno, como José Martí, ¿no? Poesía revolucionaria. Exactamente. Hay mucho más que hacer. Creo que todavía no es suficiente, pero bueno, sí estamos demostrando de que sí se puede y de que los artistas por el mundo sigan apoyando nuestra cultura y siguen contribuyendo a la paz del mundo. Mari, cuéntame algo. También te has llevado el estilo de tu poesía a lo erótico. Eso que a veces suelen ser tabúes de las personas y demás. ¿Cómo te llevó en tu vida a este tipo de poesía? Y cuéntame un poco de esa poesía aquí en Cuba, ¿no? ¿Cómo es vista la poesía erótica cubana? Sí, mira, lo primero es que yo siempre he sido una fiel admiradora de la obra de Carilda Oliver. Y yo creo que eso, sí. Yo creo que eso fue lo primero que me condujo a escribir poesía erótica. Además de que los tabúes sociales, ciertos temas que son muy censurados, porque la mujer, no podemos ir en contra de esto, ha sido censurada por muchos años. Todavía seguimos luchando por lograr un poco más nuestra emancipación, por decirlo de alguna forma. Ahí entra el machismo y el feminismo. Ahí es donde entra el machismo y el feminismo. ¿Tú eres machista o feminista? Yo soy feminista, no soy hembrista, déjame aclararlo. El embrismo es otra cosa, es otra cosa, pero sí soy feminista, aunque hay muchos conceptos errados de lo que es el feminismo. Entonces, como te decía ahorita, la fuerza de la palabra. Por ejemplo, te voy a decir algo rapidito. Cuando nosotros tenemos hijos varones, en el proceso de desarrollo de la adolescencia, que sabemos que los varones que se empiezan a descubrir, entonces el niño entra al baño y los padres emocionados porque el niño está en el baño, porque ya el niño se está convirtiendo en hombre y nos imaginamos lo que está haciendo el niño en el baño. Pero con la mujer no pasa lo mismo. Claro. ¿Y por qué no? Claro. Sí, también tenemos que descubrirnos. Es los mismos derechos, lógicamente. Exactamente, es un proceso biológico, además. Lógico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, estas mismas cosas me condujo a este camino de la poesía erótica como arma de lucha en contra de estos tabúes sociales. ¿Nos vas a regalar una poesía erótica? Sí, ¿no? por supuesto. Bueno, vamos a escuchar, amigos. A Dismari, gracias por estar acá, comentarnos sobre este evento. Te vamos a seguir teniendo seguramente aquí, si tú nos permites, aquí en nuestro programa Cuba Otra Historia. Gracias a ti, Carlos. Bueno, te voy a regalar un poema que se llama Desnudarte. Señores, creo que ahora voy a tener muchos oyentes. Sí, Bueno, Desnudarte. Por transitar tu cabello, tu frente y luego tus ojos, tus labios a mis antojos bordar con besos tu cuello, porque dejas tu resuello tatuado en mi anatomía, por la cumbre de tu hombría hasta mi cima otra vez, yo me resbalo tus pies, presa de tu geografía, me prefiero arrodillada exactamente a la altura magistral de tu cintura y con la voz mutilada, que mi boca sea cascada donde se vierta tu río, culminado el desafío desde mi cuenca sonora, pueda sacar sin demora el último verso mío. Impresionante. Bueno, gracias Dismari por estar acá con nosotros aquí en Cuba Otra Historia y regalarnos esos dos poemas que nos ha regalado.
volverás, ¿no? Por supuesto. Bueno, siempre una colaboradora permanente aquí, más de Cuba a la Historia. Gracias, Ismari. Llegó el corte, qué rigurina. Que no soy de vida. Vaya, vaya. Que no soy de vida. Deja eso. Que no soy de vida. Que no soy de vida. Escucha, la gente que le preocupa la vida de los demás son las mismas que en el barrio no se cansan de chismear. Hablan diciendo mentiras, viven de la falsedad. Y es que siempre les molesta que otros puedan progresar. Andan metidos en todo, pendientes a la vida ajena. Y por eso no adelantan, siempre buscando problemas. Yo para evitar sus lenguas y también su mala vista, sigo cantando este coro para que ninguno insista. Que no soy de vida, y que me la vida. Que no soy de vida. Para los que no tienen vida, pendientes de los demás. Que no soy de vida. Oye, mira, escucha consejos sanos, revísate antes de hablar. Que no soy de vida. Oye, y dejen la brujería, que ya los tengo en mi lista. Que no soy de vida. Y sácame de tu vida. Que no soy de vista. En la radio de noticias. Que no soy de vista. Yo soy el protagonista. No soy de vista. Y tú, queriendo hacerme el artista. No soy de vista. Hay gente que con su vista toman todo y forman rollo. Por eso para alejarlo y quitar su mal de ojo, todo el mundo mano para arriba. Vamos a cantar este coro. Pilito rojo, paloma los ojos. Pa' que se acabe la envidia, pa' quitar tu mal de ojo. Pilito rojo, paloma los ojos. Tu lengua tiene candela, ay sácame de tu rollo. Pilito rojo, paloma los ojos. Y si van a hablar que hablen, eso no me causa pa' que se abra el camino. Paloma los ojos. Para alumbrar mi destino. Me voy a hacer un despojo. Y bueno, amigos, se acabó Cuba, otra historia. Nos vemos la semana próxima, moviditos como siempre. Les saludamos Sergio Cervantes y Carlos Javier Rodríguez desde La Habana, Cuba, que hacemos este programa toda la semana exclusivo para ustedes. Ahora en podcast, enamorado y farandulero.